Mi hermana llegó de repente con el bebé en brazos y me dijo que el padre era mi esposo. Estaba tomando café en la cocina, disfrutando del silencio de la mañana, cuando sonó el timbre. Era mi hermana, Ana, sosteniendo un bebé recién nacido, con una expresión extraña en el rostro. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, disparó. «Necesito hablar contigo, ya no sé qué hacer». De repente comenzó a llorar, y el bebé lloraba también. Intenté calmarlos, sin entender nada. «Ana, ¿por qué no me contaste que estabas embarazada? ¿Y dónde está el padre del niño?», pregunté confundida. Ella dudó, mirándome con una expresión que parecía suplicar perdón antes de que yo supiera de qué se trataba. No sabía cómo decírtelo. «El padre es tu esposo». Mi corazón se detuvo. Reí nerviosamente, pensando que era algún tipo de broma macabra, pero su expresión era seria. Sostenía mi mirada, mientras mi mente intentaba comprender. «Ana, esto debe ser un error. Tú estás bromeando, ¿verdad?». Pero su expresión no era para nada una broma. Entre lágrimas, empezó a contarme cómo ocurrió todo. Mi esposo, siempre tan dedicado, había estado a mi lado por tantos años. ¿Cómo pudo hacerme esto? Él me dijo que estaba enamorado, que te lo iba a contar, pero cuando me quedé embarazada, se echó atrás. No quería hacerte daño, pero no tenía a dónde ir. Mi estómago se revolvía mientras procesaba cada palabra. No podía ser cierto. No él. Miré al bebé en sus brazos, y entonces lo vi. Tenía la misma sonrisa que mi esposo. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora? ¿Ustedes dos me mintieron durante todo este tiempo? Mi voz salió baja, cargada de dolor e incredulidad. En ese momento, mi esposo entró a la cocina, y sus ojos se cruzaron con los míos. Se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero no dijo una palabra. ¿Es verdad?, pregunté, esperando todavía que lo desmintiera. Él solo suspiró, bajando la cabeza, lo cual me dio todas las respuestas. «Vas a ayudarla con el bebé, ¿verdad?», dijo fríamente, como si fuera algo trivial. «Y también espero que seas comprensiva. Después de todo, es tu hermana y necesita ayuda». Mi mundo se derrumbó en ese momento. La rabia comenzó a hervir, pero mantuve la calma, porque sabía que explotar en ese instante no me traería paz. Respiré hondo, sintiendo el dolor de la traición, pero decidida a no ceder. Sabía que tenía que salir de esa situación, aunque aún no sabía cómo. Desperté al día siguiente con los ojos aún pesados y la mente acelerada. Las palabras de Ana y la expresión fría de Emanuel me atormentaron toda la noche. No sabía cómo, pero algo dentro de mí estaba cambiando. El dolor de ayer empezaba a dar paso a una determinación sombría y silenciosa. Miré al espejo, el rostro aún marcado por la falta de sueño y los ojos rojos. Pero sabía que tenía que reaccionar, y tal vez, por primera vez, iba a hacerlo a mi manera. Decidí que la mejor forma de actuar ahora era mantener la calma y observar, como si estuviera aceptando la situación. Necesitaba tiempo para comprender hasta dónde habían llegado Ana y Emanuel, y planear qué hacer. Cuando bajé a desayunar, Emanuel estaba sentado, distraído, con el celular en la mano. Me lanzó una mirada cautelosa, pero mantuve una expresión tranquila. «Buenos días», dije, con una ligereza que hasta a mí me sorprendió. Me senté a su lado y serví café para los dos. «¿Estás bien?», preguntó, claramente confundido por mi actitud. «Sí, estoy bien. De hecho, estoy estupenda. Necesitaba una noche para procesar las cosas. Creo que entiendo lo que pasó, y al final, que es una relación sin perdón, ¿verdad?». Mi voz salió calmada y dulce, pero por dentro una tormenta de emociones me dominaba. Él me miró, dudando, como si no estuviera seguro de si hablaba en serio. Pero mantuve una sonrisa serena mientras él intentaba descifrar mis intenciones. Pasé los días siguientes en silencio, observándolos a ambos. Ana, entre lágrimas, intentaba justificar sus errores, diciéndome que todo había sido un error, una confusión, pero yo estaba más interesada en sus acciones que en sus palabras. Emanuel, por su parte, parecía convencido de que realmente lo había perdonado, aunque su mirada siempre traicionaba cierta desconfianza. Fue durante ese tiempo que descubrí que mi madre también sabía todo. Escuché una conversación extraña entre ella y Ana, al teléfono, mencionando que yo no debía saber aún, y que todo saldría bien si tenía paciencia. ¿Mi madre también estaba involucrada en esto? ¿Quizás ayudó a Ana a acercarse a Emanuel? Sentía que todas las personas que amaba habían conspirado contra mí. Mientras mi madre, Ana y Emanuel se sentían cada vez más seguros, yo trazaba mentalmente mis próximos pasos. No dejaría que esta traición quedara sin consecuencias, pero sabía que debía ser cuidadosa y paciente. Al final, dejaría que ellos vieran quién realmente tenía el control.
Me dejé claro a mí misma que mi venganza no sería explosiva ni rápida. Sería fría, lenta y, sobre todo, inolvidable. Les haría sentir cada pedazo del dolor que me causaron. Ese mismo día, recibí un mensaje inesperado. Era de un antiguo compañero de la escuela, alguien que conocía bien a Ana y a Emanuel. Curiosa, acepté la invitación para un encuentro casual. Tal vez, pensé, esta reunión podría ser más útil de lo que parecía. Esa tarde, me encontré con Lucas, un viejo amigo de la escuela. Siempre fue alguien discreto, pero al mismo tiempo sabía mucho de todos. Lucas me miró con una expresión cautelosa cuando nos encontramos en el café, casi como si ya supiera por qué estaba allí. Me senté y después de algunos minutos de conversación casual, finalmente dijo: escuché lo que pasó. Ya sabes, entre Emanuel y tu hermana. Me congelé, sorprendida de que estuviera tan al tanto de los acontecimientos. ¿Cómo te enteraste?, pregunté, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio al mismo tiempo. Ese tipo de cosas corre rápido, más aún cuando alguien como Emanuel está involucrado. ¿Sabes? Él nunca me cayó bien. Siempre tuvo demasiados secretos, comentó Lucas, mirando a su alrededor, como si verificara que no nos escucharan. Entonces, Lucas compartió algo que cambió por completo mi comprensión de Emanuel. Me contó que, durante la universidad, Emanuel había tenido una relación complicada con una compañera de clase. La manipulaba, le mentía, la usaba para conseguir lo que quería y luego desaparecía durante semanas. Este patrón se repetía, y cada vez que volvían a reconciliarse, Emanuel se volvía aún más controlador. Era como si se alimentara de la vulnerabilidad de las personas. ¿Sabes? Hizo esto con más de una persona. Incluso con Ana, por lo que escuché, continuó Lucas, sus ojos revelando una mezcla de indignación y curiosidad. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Ahora todo tenía sentido. Emanuel probablemente nunca me amó de verdad. Solo veía en mí otra pieza para controlar y Ana había caído en la misma trampa. Pero no te cité solo para hablar del pasado de él. Quería ayudarte, si lo deseas, dijo con una sonrisa discreta. Creo que es hora de que alguien ponga a Emanuel en su lugar. Miré a Lucas, sorprendida por su disposición a ayudarme. Sabía que él no tenía grandes lazos conmigo, pero tal vez tenía sus propios motivos para querer ver a Emanuel confrontado. ¿Y cómo piensas hacerlo?, pregunté, tratando de mantener un tono casual, aunque ya sentía la ansiedad de escuchar su respuesta. Fácil. A Emanuel le gusta manipular a las personas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer que piense que aún tiene el control, mientras nosotros controlamos la situación, sonrió. Y en ese instante comprendí que Lucas podría ser justo el aliado que necesitaba. Empezamos a trazar un plan, con detalles minuciosos. Nuestra idea era simple. Comenzaríamos a minar la confianza de Emanuel poco a poco. Cada detalle sería cuidadosamente planeado para que no se diera cuenta de que estábamos detrás de cada giro en su vida. Necesitaba jugar su propio juego, y Lucas sabía exactamente cómo hacerlo. Antes de despedirnos, Lucas me entregó un sobre. Aquí hay algo que quizá quieras ver, dijo, con una sonrisa enigmática. Al abrir el sobre en casa, encontré una serie de fotos de Emanuel con otras mujeres mientras estábamos casados. Nunca fue fiel. Esas fotos serían una pieza clave en nuestra venganza. Esa noche, al mirar esas fotos, supe que este sería solo el comienzo, y sabía exactamente dónde dar el próximo paso, en la reunión de antiguos alumnos de la escuela, que sería el fin de semana, el lugar perfecto para una primera venganza discreta. El fin de semana, me puse mi mejor sonrisa y un vestido elegante. La reunión de exalumnos era la oportunidad ideal para empezar a desestabilizar a Emanuel y a mi hermana, mostrando a todos la verdadera cara de él. Era un evento en el que él mismo había insistido que fuéramos juntos, quizás para mantener las apariencias de una vida perfecta. Ni imaginaba que este sería el comienzo de su fin. Tan pronto llegamos al salón, Emanuel saludó a los antiguos amigos con su aire arrogante, como si estuviera por encima de todos. Lo seguí, manteniendo una expresión amable, casi admirada, mientras mis pensamientos iban a mil. En una esquina vi a Lucas, que me saludó discretamente, dándonos la certeza de que el plan estaba en marcha. La primera parte era simple. Con una copa de champaña en la mano, me acerqué a Ana, quien estaba nerviosa, tratando de evitar mi mirada. Me aseguré de abordarla con una sonrisa cálida. «Ana, ¿cómo estás? Te ves tensa». Le toqué el brazo suavemente, fingiendo preocupación. Forzó una sonrisa. «Estoy bien, solo cansada con el bebé, ya sabes», respondió. Pero sus ojos no dejaban de buscar a Emanuel al otro lado del salón. Me acerqué un poco más y le dije, en un tono apenas audible para ella, «Qué bueno que estés aquí, querida, porque hoy tal vez algunas cosas sobre Emanuel salgan a la luz.
Creo que no deberías alejarte mucho de él. Se puso visiblemente inquieta, como si no supiera si estaba amenazándola o simplemente hacía un comentario casual. Sabía que esas palabras la dejarían alerta y nerviosa. Media hora después, Lucas se acercó y me susurró que había distribuido algunas fotos comprometedoras de Emmanuel y otras mujeres entre los invitados. No eran fotos escandalosas, pero bastaban para levantar sospechas y hacer que algunos amigos y amigas comenzaran a murmurar. Pronto, Emmanuel notó el ambiente extraño. Las conversaciones a su alrededor se volvieron breves y llenas de miradas inquisitivas. Una antigua amiga se le acercó y comentó, con tono irónico: «Emmanuel, siempre has tenido mucho éxito con las mujeres, ¿no? ¿Recuerdas aquella vez en la universidad?». Se rió, mientras él intentaba disimular el bochorno. «Ah, eso fue hace mucho, una tontería», respondió, pero su rostro ya mostraba tensión. Observaba desde lejos, sintiendo una satisfacción interna, como si cada expresión de sorpresa o nerviosismo en él fuera un trofeo. En un momento, vi que Ana se le acercó, llevándolo a un rincón de la fiesta. Estaba visiblemente enfadada, con el rostro rojo y los ojos echando chispas. «¿No me dijiste que esas historias podrían salir aquí?», susurró, tratando de no llamar la atención, pero sin poder esconder el desespero en su voz. Él suspiró, impaciente. «Ana, tienes que calmarte. Alguien está difundiendo esto para perjudicarme. Probablemente algún excompañero resentido. Ignóralo». «¿Y crees que se puede ignorar? La gente también habla de mí. Dicen que soy... bueno, ya sabes lo que insinúan». Ella le apretaba el brazo con fuerza. Observaba la escena, disfrutando cada segundo. La tensión entre ellos era palpable. Y ahora, finalmente, Emmanuel sentía un poco de la incomodidad y la angustia que me había causado. Cuando la fiesta estaba en su punto más alto, decidí dar el golpe final de la noche. Pedí el micrófono al anfitrión, bajo el pretexto de agradecer a todos por aquella noche memorable. Con una sonrisa amable, comencé mi breve discurso. Quisiera agradecer por esta noche y sobre todo por tener a tantas personas queridas conmigo hoy. Especialmente a mi esposo, Emmanuel, y a mi hermana, Ana. Pausa. Miré directamente a los dos y añadí: «Son una pareja tan inspiradora. Cada uno de ustedes siempre enseñándonos sobre las complejidades de la confianza». La reacción fue inmediata. Emmanuel y Ana palidecieron y pude ver el pánico en sus ojos. Bajé del escenario, dejando una atmósfera de sorpresa e incomodidad. Sabía que esa noche quedaría en la memoria de todos por mucho tiempo. Después de la reunión de exalumnos, Emmanuel y Ana pasaron los días en silencio, evitando cualquier intento de diálogo conmigo. Pero mi madre, siempre demasiado protectora con Ana, decidió que era hora de intervenir. El sábado por la mañana, apareció en mi casa sin avisar, con una expresión severa y una mirada llena de desaprobación. «Necesitamos hablar, hija», dijo, con voz firme, entrando en la sala sin esperar invitación. «Claro, mamá. Siéntate», respondí con una calma que la desconcertó. Se sentó en el sofá y me miró con aire crítico, como si yo fuera la culpable de toda esa situación. «Sé lo que hiciste en la reunión. Sabes que no era necesario exponer a tu hermana de esa forma. Esta situación es difícil para todos nosotros». Rodé los ojos, fingiendo que no sabía de qué hablaba. «¿Y cómo te enteraste de todo, mamá? Parece que estás bastante al tanto de los detalles», le provoqué, poniendo a prueba los límites de la situación. Vaciló un momento antes de responder. «Ana me contó todo, y quiero que tengas un poco más de comprensión. Tu hermana cometió errores, pero necesita tu apoyo. Además, Emmanuel sigue siendo tu esposo, ¿no?». La forma en que hablaba, como si yo debiera aceptar la traición, hizo que mi sangre hirviera, pero me mantuve tranquila, controlando mis emociones. «¿Entonces sabías de todo y preferiste quedarte en silencio? ¿Ayudaste a mi hermana a traicionarme?». Mi madre no respondió directamente, pero su expresión lo decía todo. Parecía más molesta por el hecho de que yo confrontara la situación que por las mentiras y traiciones que habían urdido en mi contra. Justo cuando estaba considerando dar por terminada la conversación, escuché un golpecito en la puerta. Era Lucas, que venía a ver cómo estaba después del evento. Mi madre lo miró con desconfianza, pero él la ignoró, dirigiéndose directamente a mí. «¿Cómo estás?», preguntó en un tono firme. «Bien, Lucas. De hecho, estoy estupenda», respondí, disfrutando el visible desagrado de mi madre ante su presencia. Mi madre no pudo contener su irritación. «¿Quién eres tú para interferir en la vida de mi familia?». «Lucas, siempre muy directo», respondió sin dudar. «Soy solo un amigo que no acepta ver cómo las personas buenas son engañadas por quienes deberían apoyarlas. Y de hecho, sé más de lo que imaginas sobre tu querido yerno». Enfatizó la palabra yerno, con ironía. Mi madre se levantó, claramente molesta. «Esta historia termina aquí.
Ana está arrepentida y Emanuel es un buen hombre. Cometieron errores, pero la familia debe perdonar. Suspiré, dándome cuenta de que ella jamás vería la realidad. Decidí dejar que Lucas hablara, mientras observaba las expresiones en el rostro de ella cambiar con cada palabra suya. Lucas reveló a mi madre los detalles sórdidos sobre Emanuel que había descubierto recientemente, incluyendo su historial de infidelidades y manipulaciones. Incluso le mostró algunas de las fotos que teníamos, aquellas que ya habían circulado en la reunión de exalumnos. Mi madre, antes confiada, comenzó a palidecer, y sus manos temblaban. «No puedo creerlo. Esto es falso», murmuró, pero sabía que empezaba a darse cuenta de la verdad. «Estas son solo algunas pruebas, y son reales. Emanuel manipuló a Ana y a quien más pudo, mamá. Y sinceramente, fuiste cómplice al encubrir todo esto», respondí, sin ocultar mi frustración. Finalmente, bajó la cabeza, sumida en el silencio. Por primera vez, parecía entender el daño que su ceguera voluntaria había causado. Antes de irse, mi madre me miró y dijo, casi en un susurro, «Esto no se quedará así. Voy a arreglarlo». Reí internamente, porque sabía que, aunque lo intentara, ya no tenía el control. Al salir, Lucas susurró en mi oído, «Es hora de dar el próximo paso. Emanuel no imagina lo que le espera». Con mi madre cada vez más consciente de las mentiras de Emanuel y de las traiciones de Ana, decidí seguir con el próximo paso. Lucas y yo elaboramos una nueva estrategia, y esta vez involucraríamos el trabajo de Emanuel. Sabíamos que, para él, la carrera y la reputación eran tan importantes como su propio ego, y que cualquier golpe en esas áreas lo dejaría aún más vulnerable. Emanuel era respetado en la empresa donde trabajaba, y frecuentemente lideraba reuniones importantes con grandes clientes. Nuestro plan consistía en exponer sus secretos y dejar claro que no era la persona íntegra que todos creían, y para ello, solo necesitaríamos un celular, algunas fotos y un pequeño correo anónimo. A la mañana siguiente, Emanuel se arregló apresuradamente, murmurando que tenía una reunión crucial con un cliente extranjero. Mientras salía, me despedí con una sonrisa serena, como siempre, sin revelar que yo ya sabía todos sus movimientos. Lucas y yo habíamos monitoreado sus mensajes y contactos, y sabíamos el lugar y la hora exacta de la reunión. Emanuel entró a la sala de conferencias puntualmente, proyectando su habitual confianza. No tenía idea de que algunos de los participantes de la reunión habían recibido un correo anónimo, con detalles de sus conductas cuestionables, y algunas fotos comprometedoras en las que aparecía con distintas mujeres en eventos y viajes de trabajo. Mientras él hacía su presentación, algunas expresiones de incredulidad surgieron entre los presentes. Cuando uno de los participantes lo interrumpió para preguntar sobre un detalle del proyecto, Emanuel titubeó, sintiendo el creciente malestar a su alrededor. De repente, uno de los ejecutivos del cliente extranjero, quien no ocultaba su desagrado, miró directamente a Emanuel y le dijo, «Señor Emanuel, nuestra empresa valora la ética y la integridad. Recientemente recibimos información perturbadora sobre su conducta fuera del trabajo, y necesitamos aclarar esto antes de continuar». Emanuel se puso pálido, sin palabras, y por un instante pude imaginar el pánico que lo invadía. Intercambiaron algunas palabras más, y la reunión terminó abruptamente, con Emanuel siendo informado de que el proyecto sería reevaluado por el equipo del cliente. Esa noche, volvió a casa con el rostro sombrío y apenas pudo mirarme a los ojos. Después de unos minutos de silencio, finalmente estalló. «Alguien está tratando de destruirme. Perdí uno de los mayores contratos de mi vida hoy por... mentiras». «¿Mentiras? ¿O solo verdades inconvenientes?», pregunté con calma, mientras él me miraba con sospecha. Estaba claro que ya comenzaba a sospechar de mí, pero mantuve mi expresión impasible, dispuesta a alimentar esa incertidumbre. Emanuel se acercó, intentando controlar la furia que crecía dentro de él. «¿Tú tienes algo que ver con esto?», preguntó, buscando alguna reacción en mí. Me reí, una risa baja y fría. «¿Por qué haría yo eso? Somos familia, ¿recuerdas? La familia está para perdonar, ¿no es cierto?». Poco después de que Emanuel saliera para intentar arreglar las cosas, recibí un mensaje de Lucas. Había hecho un descubrimiento interesante sobre Ana, algo que podría ser muy útil. Mantenía un perfil falso en redes sociales, uno en el que desahogaba anónimamente sobre su vida, e incluso sobre la relación secreta que había tenido con Emanuel. Entre sus publicaciones había mensajes perturbadores, llenos de culpa y arrepentimiento, pero también revelaciones detalladas de sus sentimientos. Ana lo había registrado todo, sin darse cuenta de que, al exponerse de esa manera, nos estaba dando una nueva herramienta para usar en su contra y en la de Emanuel. Con el perfil de Ana en nuestras manos,
Lucas y yo decidimos el próximo paso: confrontar a Ana directamente, mostrándole que conocíamos su secreto. Ella no tenía idea de que, al crear ese perfil, estaba entregando la prueba final de su traición. Con el perfil secreto de Ana en mis manos, la cité en un café discreto. Le envié un mensaje pidiéndole que se reuniera conmigo, sugiriendo que necesitábamos hablar para resolver la situación de forma pacífica. Aceptó rápidamente, tal vez creyendo que finalmente estaba dispuesta a entender su lado de la historia. Llegué temprano, eligiendo una mesa aislada. Cuando ella llegó, pude ver que estaba nerviosa. Sus ojos buscaban los míos como quien busca aprobación. Pero eso no era lo que iba a encontrar aquí. «Gracias por venir», dije, tratando de mantener un tono gentil, casi amistoso. Ella suspiró, aliviada, y comenzó a hablar rápidamente. «Sé que lo que hice fue terrible. Me equivoqué. Pero, ¿estaba tan confundida y vulnerable? Emmanuel, él sabía exactamente qué decir. Y cuando me di cuenta, ya estaba atrapada en esa relación. Sus palabras estaban llenas de excusas y autocompasión, pero ya no sentía compasión por ella. La dejé hablar unos minutos más, y luego, con una sonrisa fría, la interrumpí. «Ana, estoy aquí para ayudarte a corregir esos errores. Pero antes, deberías saber que tengo información sobre ti, sobre un cierto perfil en línea». Su rostro palideció de inmediato. ¿Qué perfil?», preguntó, visiblemente asustada. «El perfil donde te desahogabas sobre tu relación con Emmanuel, tus secretos, tus arrepentimientos. Es una lectura interesante. Debo decir», respondí, colocando el celular sobre la mesa y mostrándole una de sus publicaciones. Se quedó sin palabras, con las manos temblando ligeramente. Tú no tienes derecho a invadir mi privacidad». «¿Privacidad?», repetí, con un tono irónico. «Mentiste, traicionaste, heriste a las personas, y ahora esperas que respete tu privacidad. Creo que no entiendes la gravedad de lo que has hecho». Comenzó a llorar, pero sabía que eran lágrimas de desesperación y miedo. «Por favor, no quería que nada de esto pasara. Emmanuel, él me manipuló. Estaba confundida. No vas a exponer esto, ¿verdad? Bueno, eso depende. Tal vez comparta estas publicaciones, tal vez no. Lo que quiero ahora es que entiendas que yo tengo el control». «Ana», dije, bajando el tono de voz, pero manteniéndome firme. Decidí que era hora de darle un ultimátum. «Te vas, Ana. Quiero que desaparezcas de mi vida y de mi casa. Emmanuel, bueno, él enfrentará sus propias consecuencias, pero no vas a tener otra oportunidad para destruir lo que queda de mi familia». Ella asintió, visiblemente asustada, y prometió hacer lo que le pedía. «Desapareceré. Solo, por favor, no hagas nada con las publicaciones. Haré lo que tú digas». Me levanté, cerrando la conversación con una última advertencia. «Si vuelvo a oír de ti, si intentas algo en mi contra o contra mis hijos, esas publicaciones serán solo el comienzo de lo que puedo hacer». Al salir del café, sentí vibrar el celular. Era un mensaje de Lucas con una foto adjunta. Emmanuel, sentado junto a otra mujer en un restaurante elegante. La leyenda de Lucas era clara. Él pensó que podría empezar de nuevo sin problemas. Hora de una sorpresa final. Con la foto que Lucas había enviado de Emmanuel en una cita con otra mujer, comprendí que no había aprendido nada. En lugar de alejarse y reflexionar, seguía buscando nuevas víctimas para sus juegos. La ira creció dentro de mí, pero esta vez, en lugar de explotar, me dio una claridad absoluta. Era momento de finalizar mi venganza, y esta vez sería algo que él jamás olvidaría. Lucas y yo planeamos todo cuidadosamente. Queríamos una exposición pública, algo definitivo, y sabíamos que la red de contactos de Emmanuel sería el canal perfecto para esto. Con la ayuda de un contacto de Lucas en una agencia de marketing, logramos acceso a un evento corporativo de gran visibilidad, donde Emmanuel estaría presente como ponente principal. Sería la oportunidad perfecta. La primera parte del plan incluía los mensajes y fotos comprometedoras de Emmanuel y sus aventuras extramaritales. Lucas organizó todo, reunió los archivos y preparó un video con capturas de conversaciones, imágenes e incluso relatos de personas que habían sido engañadas por él. Cada prueba estaba cuidadosamente ordenada para que el impacto fuera inevitable. Para completar, grabé un audio breve, pero poderoso, en el que decía, con calma, esta es la verdad sobre Emmanuel, que quede claro quién es realmente. Ese audio sería la introducción del video, con mi voz como testigo silencioso de todo lo que él había hecho. La noche del evento me vestí impecablemente y llegué antes que todos, mezclándome entre el público. Con cada mirada que cruzaba, sentía crecer la anticipación. Emmanuel no me vio allí, pero sabía que estaba en algún lugar. Su presentación comenzó,
y él, siempre tan seguro, hablaba sobre integridad y éxito, sin sospechar lo que estaba por venir. Con un rápido mensaje de texto, señalé a Lucas. En cuestión de segundos, las pantallas alrededor de la sala, que antes mostraban el logotipo de la empresa de Emanuel, cambiaron. El video comenzó a reproducirse. Primero, aparecieron imágenes de Emanuel con otras mujeres en diferentes eventos y viajes. Luego las capturas de conversaciones. El silencio en la sala se transformó en murmullos de sorpresa y, pronto, en indignación. Emanuel se congeló, sus ojos fijos en las pantallas, la sangre desapareciendo de su rostro mientras la secuencia de imágenes y textos lo exponían sin piedad. Entonces, mi voz llenó la sala. Esta es la verdad sobre Emanuel. Que todos sepan quién es realmente. Las palabras resonaron, y lo observé mientras intentaba mantener la compostura, pero el control se le escapaba como arena entre los dedos. La directiva de la empresa, los invitados, todos allí presenciaban la caída pública de Emanuel. Al finalizar la presentación, salió de la sala rápidamente y lo seguí hasta un pasillo vacío. Cuando me vio, sus ojos estaban llenos de odio e incredulidad. ¿Fuiste tú?, susurró con la voz quebrada. Tú destruiste nuestra familia, Emanuel. Yo solo me aseguré de que todos supieran quién eres, respondí, con una calma gélida. Intentó argumentar, pero ya no me interesaba escuchar. Espero que hayas disfrutado tu último gran evento, murmuré antes de alejarme, dejándolo allí, derrotado. Después de esa noche, Emanuel perdió su trabajo y su reputación, cayendo en desgracia. Ana, como prometió, desapareció, y mi madre finalmente comprendió el daño que su complicidad había causado. Yo, por mi parte, encontré paz al retomar el control de mi vida. Meses después, recibí un mensaje de Lucas, sugiriendo un nuevo encuentro. Sin embargo, esta vez su tono era diferente. Es hora de empezar de nuevo. ¿Brindamos por una nueva etapa? Habían pasado meses desde el evento que desenmascaró a Emanuel. La ciudad entera aún comentaba el escándalo, y su nombre ahora era sinónimo de deshonra. Con el tiempo, la sensación de venganza dio paso a algo más profundo: la libertad. Finalmente, sentía que las cadenas que me ataban a él se habían roto, permitiéndome empezar de nuevo. Acepté la invitación de Lucas para un encuentro. Nos vimos en el mismo café donde él me había contado sobre el pasado de Emanuel por primera vez. Esta vez, sin embargo, me sentía ligera, sin el peso de tantas heridas, lista para mirar hacia el futuro. Cuando llegó, había algo diferente en su expresión, una mezcla de alivio y expectativa. «Lo lograste. Finalmente eres libre», dijo, levantando una copa en un brindis simbólico. Sonreí, chocando mi copa con la suya. «Sí, y ahora solo quiero seguir adelante, sin rencores, sin resentimientos, solo una nueva vida». Lucas sonrió, y por un instante, el silencio entre nosotros fue de una paz que hacía mucho no sentía. Sentía una seguridad a su lado, algo que no experimentaba desde hacía años. A medida que conversábamos, hablamos de viajes, planes, nuevos proyectos. Me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, la experiencia me había transformado, me había hecho más fuerte. Ya no era la persona insegura que una vez aceptó mentiras y traiciones, sino alguien que conocía su propio valor. Antes de irse, Lucas tomó mi mano por un breve instante. Sabes, a veces es necesario destruir algo para construir algo aún mejor. Salí del café con una sonrisa sincera. Por primera vez en mucho tiempo, mi corazón estaba en paz. Sabía que el futuro me deparaba nuevas sorpresas, y estaba lista para recibirlas. Mi pasado finalmente había quedado atrás, y yo, al fin, estaba preparada para vivir plenamente.